en varias líneas de compás aparecen dos de esas barras, o sea, aparecen al principio y al final. Eso significa que cuánto se debe repetir y desde dónde se debe repetir. Ok, listo. Vámonos a eso de una vez. Entonces, ¿ahí ven bien o en este zoom no está bien? Voy a borrar esto un poquito. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? O sea, pues es Sí, que yo lo profe. veo como borrosito, como lo no vi en las líneas. Ah, bueno, un poquito de zoom se arregla. Listo. Digamos que yo tengo esto aquí, ¿no? Pongámosla así. De pronto dice mejor. Digamos que yo tengo esta partitura acá, ¿cierto? Esta melodía. Entonces, resulta que yo quiero, pues, repetirla, ¿sí? Entonces tengo varias opciones dependiendo de donde yo la quiera repetir. Si yo la pongo acá, perdón, si yo pongo esto, significa que toda esta parte, todo esto, a ver, significa que todo esto se va a volver a repetir. Es decir, yo vengo leyendo esto acá, tin, tin, salto al siguiente compás, salto al siguiente compás, salto al siguiente compás, al siguiente, y de este debo devolverme todo hasta el principio. Listo. Ahora, si están dentro, por ejemplo, esta sección está dentro de, de esas barras, lo que quiere decir es que esta me va a tirar hacia acá. Ya la repito y sigo derecho. Listo. Ah, Así es ok, como funcionan las ok. barras de repetición. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo iría acá, do, re, si, sol, mi, do, la, sol, do, si, la, do, si, do, la, si, do, toda la melodía acá, y acá repito hasta aquí nada más y sigo. Ojo, en caso de que de pronto yo quisiera que este pedazo pues, se repitiera muchas más veces, yo debo poner pues si quiero por cuatro, por dos, literalmente le pongo, pues yo a veces cuando necesito repetirlo muchas veces, lo único que hago es ponerle acá como un por cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta sección va a quedar en bucle cuatro veces, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que no importa dónde tenga, yo voy a escribir notas a la loca, pues como para que salga, para que salga algo rápido ahí. Súper lejos. Listo. Digamos que yo voy en mi partitura y los puntos de repetición me aparecieron por acá en la PM, ¿cierto? Esto te va a empujar de una vez, los puntos de repetición te van a empujar otra vez hacia el principio. Si tú no tienes nada que te reciba, es como si esto empujara tu vista hacia atrás. Entonces, si tú no tienes nada antes de este, no se va a repetir, pero si por ejemplo tú tienes esto por acá, quiere decir que tú empiezas tin, tin luego saltas, saltas, saltas. Aquí entras, normal, sigues, sigue, 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 hasta que llegas acá. ¿Y qué quiere decir acá? Que te vas a devolver hasta este. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, bien. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto sobre los intervalos? ¿Qué intervalos habíamos visto? ¿Quién me ayuda ahí? Pero no todos a la Profe, misma vez. yo no estuve en la clase pasada, pero pues tengo entendido que es lo de que un tono, segunda mayor, ¿cierto? Semitono. Exactamente, sí.
Exactamente. Entonces, vamos a recordar eso así como a abuelo de Tantos pájaro, grados ¿cierto? de escala. Vamos a recordar eso así como a abuelo de pájaro. Voy a borrar esta melodía, me había gustado, había quedado bonita, pero pues murió para el mundo. Listo. Entonces, recuerden que cuando tenemos la escala mayor, la distancia entre las notas pues cambia. Algunas están un poquito más alejadas, otras están un poquito más cerca, ¿cierto? En el caso pues de la estructura de la escala mayor, recuerden que tiene que ser siempre pues la misma. Tono, bueno, todos los que son tonos, tono, tono, semitono, tono, semitono. Pregunta, ¿todos hasta aquí saben lo que estoy haciendo? Pues que de pronto, por no preguntarse, vayan a quedar atrasados. Pues me refiero como a la lectura de partitura. ¿Alguno no sabe qué notas son esas? ¿O todos están bien? Ok, el silencio lo asumiré como que todos están bien en partitura. Listo. Entonces, la distancia entre las notas, pues de la estructura de la escala mayor, es esta. Tono, tono, semitono, tres tonos, ¿cierto? Tres tonos y medio tono otra vez. Entonces, según esas distancias, pues vamos a encontrar los intervalos, ¿cierto? Los intervalos están dentro de el escenario de la melodía, ¿cierto? Y de la armonía también, pero pues por ahora hagámoslo sobre la melodía. Entonces, em, por ejemplo, vamos a ver qué distancia hay entre do y re. Esa distancia la conoceríamos nosotros como una segunda. Todavía no hablemos de segunda mayor ni segunda menor. La conoceríamos como una segunda. Así como hay segundas, pues hay terceras, hay cuartas, hay quintas, quintas, sextas, séptimas y octavas. Sí, están todas. Estos son básicamente todos los intervalos que existen. Desde la segunda, bueno, algunos dicen la primera, no la voy a ponerla por aquí al lado, voy a ponerla como primera o unísono. Unísono. ¿Qué quiere decir? Pues que toco la misma nota, ¿cierto? Exactamente la misma nota en la misma octava, ¿sí? Porque, por ejemplo, saltar una octava quiere decir que yo salto de este do a este do. Son la misma nota. Este y ah, este son la misma notica, pero están en octavas diferentes, es decir, este es más grave y este es más agudo. ¿Listo? Entonces, em, ¿cómo sería una segunda? Simplemente contar de una nota a la otra. O sea, de do a re habría una segunda. De re a mi habría una segunda. De mi a fa habría una segunda, ¿cierto? Todo lo que esté así al ladito, ya sea para arriba, o sea, de sol a la hay una segunda. O de sol a fa hay una segunda. Todo lo que sea para arriba o para abajo, pues va a ser una segunda. Pero podemos ver que en las distancias, por ejemplo, de do a re, hay un tono. En cambio, de fa a mi hay un semitono. Entonces, ahí es donde empezamos a denominar como mayor y menor los intervalos. Entonces, una segunda mayor es un intervalo, a ver, si me toca hacerlo más pequeño, más despacio. Una segunda mayor, quintas, sextas, séptimas, octavas. La segunda mayor es un intervalo que está compuesto por
un tono completo, ¿sí? Una segunda menor está compuesta por un semitono o medio tono, ¿sí? Entonces, ese es el nombre que le vamos como asignando, ¿cierto? Según la distancia que hay. Entonces, por ejemplo, Mariana, ¿qué distancia hay entre do y re? Hay un tono, Exacto, digo, muy bien. una segunda. Ajá. ¿Una segunda qué? Una segunda mayor, Exactamente. Por ejemplo, Daniela, ¿qué distancia hay entre si y do? Una segunda menor. Una segunda mayor. Exactamente. B menor, perdón. Una segunda menor. Sino que no te escuché bien lo último. Por ejemplo, Joseph, ¿qué distancia hay entre fa y sol? Perdón, pues no escuché las notas. ¿Entre cuáles? Entre fa y sol. Entre fa y sol. Mm, un tono, profe. Exacto. ¿Y cómo se llama la distancia de un tono? Segunda mayor. Exacto. Entonces, de ahora en adelante, quiero que me vayan respondiendo pues como el nombre como tal del intervalo. profe, es que yo tengo una duda con respecto a la Ah, sí, segunda sí. menor. Dime. Sí, dime. Es que la verdad a mí no me ha quedado muy claro, digamos, eso de un semitono, eso solo aplica para algunos, ay, ¿cómo se le dice eso? Para algunas notas en específicos, perdón. Sí, exacto. Y en este momento voy a mandarte, antes de que se me olvide, que luego no lo hago, voy a mandarte este video. Este video es muy bueno y te va a explicar el por qué es así. Este video es súper bueno Matemáticas. Ya sabes, las notas y, musicales. y bueno, pues no vale la pena verlo como acá porque nos vamos a demorar mucho, pero te va a explicar eso. ¿Listo? Pues para no entrar de pronto, pues ya cuando se lo vean, podemos entrar ese tema, que ese tema sea una clase completa de cómo se llegó a la connotación de que son 12 sonidos, ¿cierto? Entonces tú literalmente buscas así en YouTube, porque tenemos 12 sonidos musicales y Cuando cuáles publicitas son los en mejores Google, videos que te los explican eso. anuncios de búsqueda Este son que te solo el acabé de comienzo. mandar y Tus este anuncios aparecen en de toda la donde red de está el Google cuando los Jaime el usuarios pues miran me parece videos, que cuando compran y tiene cuando un exploran la contenido web. chévere. Con Google Ads Y simplemente pues hay obtienes varios más. Publicita tu que marca al explican máximo el mientras por qué incrementas tu esta reconocimiento, denominación, generas esta nuevos potenciales distribución de la clientes, escala promueves surgió, las descargas de tu porque pues hay aplicación o muchas más, impulsas ventas ¿cierto? en Pero línea. tomamos Google esta como Ads puede principal ayudarte a cumplir los objetivos de por marketing de tu equipo. muchísimas razones que Visita pues sería una clase completa, ads.google.com la para verdad. comenzar. Entonces por eso ahí te mando el video y tú listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces, Profe, dime. entonces según lo que usted dice, digamos, de do a do sostenido que hay medio tono, ¿no sería una segunda menor? Exactamente, toda la razón la tienes. Eso es. Cuando ya hablamos de los sostenidos, entonces quiere decir que están a distancia de medio tono, están a distancia de segunda menor. ¿Por qué en la Bueno, música hay De 12 hecho, notas a ver, y sí, cómo pues bueno, no tengo sacarlas? como, Ok, como ya más, vimos en primero videos lo voy a poner pasados que como la aquí, es igual a y nos 440 vamos a ver aquí en el Hz. piano. ¿Y cuáles Entonces, son las frecuencias de las por otras ejemplo, notas? este es do, Porque ¿cierto? verán, en la Este es un música do. tenemos 12 En el do notas a y re a cada hay una un le tono, corresponde hay una un frecuencia tono a la mitad. Cuando específica. hablamos de Si la semitono en el frecuencia piano, cambia, ya es no la tecla sería negrita, esa nota. ¿sí? Otra cosa que deben de Se saber es supone que si por esta ejemplo nota tenemos una está en frecuencia y medio la de estas duplicamos dos, o la ¿sí? dividimos a la Por mitad, eso allí la nota de ustedes la tienen do frecuencia y que luego pasamos resultaría una vez a sería re. esa Pero misma lo que está nota, diciendo es solo que este más está grave hablando o más aguda. sostenido.
cuando hablamos de do. ¿Y do de dónde sostenido, salen? quiere Porque esto decir de que la es que igual a solamente 440 Hz hay, no sale de la nada, ¿o sí? bueno, eso ¿Y no por lo qué sé. son 12 notas? Todas estas preguntas las vamos a resolver yo en me el meto a la- video de a la- hoy. Bueno, primero Sí, debo sí. decirles algo. A diferencia de las otras Para que artes, se pueda la averiguar música en es el el video. único arte Entonces, que se ha desarrollado do, puramente tenemos el do. desde las matemáticas. Pero para que puedan do. entender de manera exacta, sostenido vamos a empezar por lo estaría más a simple de todo. distancia de un Primero voy a semitono. empezar diciéndoles que el Estaría símbolo de distancia numeral de en la una menor. música Bien. significa Do, sostenido. a, re, Y que puede que muchas estaría a frecuencias que distancia muestren de no sean un punto. completamente exactas, ¿Cierto? ya que Y así muchas nos de vamos ellas son yendo fracciones ahorita. con muchos decimales, Por lo que van a o ver de el paso video, son van a dar números cuenta que irracionales, aquí así que me no voy a hay reservar el tecla negra. derecho de redondear ¿Sí? los números. En el- Volvamos en a la el do y idea re de hay que un la tono. es igual a Entre re 440 y mi Hz. tono. Ya Entre sabemos que si mi, dividimos fa, la frecuencia no de la entre 2 o la multiplicamos fa, por 2 va a y seguir sol, siendo la. hay Sé tono. que es rara esta idea de que si Sol y la, dividimos entre 2 o tono. multiplicamos entre La, 2 una y si frecuencia, hay un sería tono. exactamente la misma Sí, nota, solo que pues más le pasa grave lo o mismo. más aguda. No, Pero más adelante van a ver que tiene sentido. Y ahora, ¿qué pasa si multiplicamos la frecuencia de la por otro Sí, número que les no queda- sea 2? Porque vamos, hacer música Claro, con eso, solo la entonces, nota la estamos sonaría un hablando poco de aburrido. la Nadie va a querer hacer música con Cuando ya solo hablamos una de la nota. tercera, pues nos vamos a expandir. Ahora, algo que les explicaba pues la clase pasada es que se llama segunda. porque Vamos a hay dos multiplicar el sonidos 440 por un involucrados. número que Por sea ejemplo, menor a 2. Por ejemplo, Los si dos sonidos multiplicamos involucrados, pero 440 entre por ese 3 sonido solo hay un medios, tono. lo cual Por es eso se llama segunda 1,5, mayor. nos He daría recibido a veces muchas 660. preguntas Y que sí, dicen, esto es pues, una pucha, nota ¿por qué se nueva, llama la segunda? vamos a llamar mi. Sabiendo Y sí, que es también lo que podemos tenemos ahí, multiplicar por solamente 2 tono. o dividir entre 2 la frecuencia la de mi, razón y así es porque obtener sus versiones más agudas o más graves. hay un Ahora tono tenemos que entre podemos hacer música con 2 notas, pero la verdad sigue Entonces, siendo un poco aburrido. La tercera, como su nombre lo indica, vamos a tener un intervalo donde Así vamos a que, ¿qué encontrar tal si creamos tres otra nota notas, más? Si tomamos ¿sí? la frecuencia de mi, la cual Esas era tres notas, 660, pues, y la multiplicamos van a otra vez tener por 3 en medios, conjunto, nos si daría sumamos la distancia entre 990, los tonos, y esta nueva van nota a se sumar llamaría una así. cantidad de tonos, ¿cierto? Entonces, Pero también ¿qué está muy distancia hay aburrido entre hacer do y música re? con 3 Do y notas. mi, perdón. Así que volvamos a Una multiplicar. Sí tercera que es mayor. 990 Hz por 3 Una medios tercera es mayor porque 1485. tiene dos Y a tonos. esta nueva Tiene dos nota le tonos, vamos a pero llamar está fa sostenido. Hay dos tonos. Como ven, no está tan mal hacer música Cuando con nosotros 4 tenemos dos notas, tonos, pero aún nos así está un llamamos poco tercera aburrido. mayor. Y ¿Listo? ahora vamos a sacar una quinta Tercera mayor. nota. Si multiplicamos 1485 Y por cuando, 3 por medios, ejemplo, ahora la nos daría distancia celeste entre 2227,5. Y ¿qué esa sería la distancia hay? frecuencia de do sostenido. ¿Cómo ven si ahora hacemos música con estas 5 notas? ¿Un tono Ahora va a y sonar medio? mucho mejor. Un tono y medio. Y se preguntarán, ¿por qué con 5 notas va a sonar especialmente Esa bien? distancia de Pues un cuando tono y tenemos medio 5 nosotros notas la vamos a sacándolas con el conocer método que como estábamos haciendo antes se tercera. llama escala simétrica. Una escala simétrica existe cuando las unidades mínimas para Tercera recorrerla son menor. solo 2. Me explico. La distancia entre sí y la es la misma distancia tono entre y sí medio. y do sostenido. Y así También es la sucesivamente, misma pues, vamos a distancia ir entre viendo mi el resto y de fa los sostenido. intervalos, Pero como ven, la los más distancia entre fa importantes son sostenido igual. y la es Para diferente, efectos del video lo pero voy a es la hacer misma rápido, que la distancia entre do pero quiero sostenido y que mi. si van a estudiar el Así video, que como se vemos concentren solo hay en dos estos tipos de intervalos, distancias. Por lo quizás tanto se dice que esta los- escala de en 5 ese notas orden es son- simétrica. son Pero los no más nos vamos a quedar importantes, solo luego con las 5 quintas notas, también vamos son a seguir importantes, las multiplicando por séptimas 3 también. medios para ver cuántas escalas Bueno, simétricas todos son encontramos. importantes, pero Si estos son multiplicamos los que la nos van a frecuencia de ayudar do luego a sostenido entender por cómo 3 funcionan los medios, acordes. ahora nos da la Ahora, frecuencia de sol listo, sostenido, quiero que se me queden con esto. la Lo cual otro, sería pues, va a quedar en el video y lo van a mirar. 3.341,25. Entonces, Como ven, cuando, usar 6 notas no suena tan llegamos mal, a las pero cuartas, vamos a ver las cómo cuartas suena van a con tener 7. Si multiplicamos la frecuencia de sol denominación sostenido por 3 medios, nos daría 5011,875, la cual es la frecuencia de re Ah, sostenido. bueno, esto sí se los puedo mostrar. Y así sonarían estas 7 notas. Sí se los puedo explicar porque también hay sextas mayores. Y como podrán Y hay deducir, sextas 7 menores. notas sí es una escala simétrica, porque como ven solo hay 2 tipos de distancias Luego hay mínimas. séptimas Pero vamos a seguir mayores. multiplicando. Si multiplicamos la frecuencia de re sostenido por 3 medios nos daría la frecuencia de la sostenido. Mayores. Si multiplicamos la frecuencia de la sostenido por 3 medios nos daría la frecuencia de fa.
Si multiplicamos la frecuencia de fa por 3 medios nos daría do. Menores. Si multiplicamos la frecuencia de Las do por octavas 3 son medios nos daría sol. ¿Cuál es la razón? Si de multiplicamos que la hay frecuencia de mayor y sol por menor 3 medios que nos es daría re. justo? Pues como les comentaba Y en ya una está, clase, tenemos yo tuve nuestras esa 12 duda como notas. hasta Y lo novena adivinaron, hasta con que- 12 hasta notas que un también profe me tenemos dio una una escala explicación y la simétrica. verdad, pues, Y esa es la pensé que razón era por la que algo usamos más 12 notas. Es un poco controversial, difícil pues, muy demostrarlo loca, pues, gráficamente, pero ustedes pueden comprobar matemáticamente que estas 12 notas con estas frecuencias forman una escala simétrica. pero en A este realidad proceso no. de multiplicar La por 3 explicación es medios una simplemente frecuencia, que las- se le dice que las- estamos sacando la quinta de intervalos esa de nota. quinta y de Y lo cuarta bueno de las quintas es que, son por ejemplo, si intervalos sacas la quinta de la, que son la muy cual ya fáciles vimos de que era oír. mi, Y bueno, aquí sí podemos juntas suenan muy consonantes. Lo que quiere decir que suenan muy bien juntas. Entonces, ¿esto quiere decir que si saco las 12 notas a base de quintas, la escala va a terminar sonando bastante consonante? Pues sí, ¿Qué es eso? y Está no sonando a la que no lo vez. veo. Porque realmente Dios lo que mío. este proceso hace es darnos varios Ah, Recibir el Espíritu Santo uy, ¿qué es esto? realmente es sentir a Ah, esto no es. Ajá. Vossa face, Senhor, Si ustedes escuchan esa música, tiene como un sonido muy que Deus peculiar, nos ¿no? dê a sua graça e sua bênção. Cuando los coristas, o sea, nuestra música prácticamente, esta imagen es muy charra porque esta imagen traduce mucho de la historia de donde toda la teoría musical que estamos inventando. Cuando estos monjes gregorianos, pues que no había mucho de teoría musical, se sentaban a cantar los intervalos de, de quinta, de cuarta y de octava, pues era lo más fácil de cantar. O sea, ellos no ni siquiera tenían que pensarlo. Cuando uno está cantando son los intervalos que más salen por naturalidad, además de los templos donde ellos cantaban, pues esos intervalos tienen mucha resonancia en el ambiente, porque pues los sonidos son ondas sonoras. Entonces, como eso tiene tanta resonancia en el ambiente, pues era muy fácil determinar ese sonido, ¿cierto? Entonces, ellos llamaron a ese intervalo, se le llamó justo, debido a que viene de la justicia divina, ¿no? Como que es un regalo que les dio Dios, por decirlo así. Entonces, es chistoso, pero esa es básicamente la explicación de que se llame justo. Además de otro, Sua bueno, face escuchen un momentico. resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Bueno, entonces, ya cuando vayan a una misa van a saber este contexto. Entonces, vámonos acá al final otra vez. Listo, entonces, esa es la explicación. Además de que también vamos a hacerlo por los intervalos. Vamos a ver qué distancia tiene una cuarta. Una cuarta tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 2 tonos y medio, ¿cierto? Entonces, una cuarta tiene 2 tonos y medio. Entonces, como tiene 2 tonos y medio, si ustedes se dan cuenta, la única diferencia entre los intervalos mayores y los menores es que les estamos quitando medio tono, ¿sí? Miren, una segunda mayor es un tono. Si a uno yo le quito medio, pues me queda medio. Eso se llama segunda menor. Una tercera mayor son 2 tonos. Si a 2 tonos, si a 2 yo le quito medio, queda un tono y medio, ¿sí? Y una cuarta justa, pues son 2 tonos y medio. Si yo le quito medio, me quedan 2 tonos nada más. Y la distancia de 2 tonos ya tiene nombre, ya está nombrada. Entonces, pues no tiene como mucho sentido crear una cuarta, como decir, pues como una
una cuarta menor, ¿cierto? Porque pues ya existe la tercera mayor. Además de que sonoramente, si tú tocas dos tonos, te va a sonar algo mayor, no te va a sonar la característica de las cosas menores, que es como un poquito más tristonga, como un poquito de ese carácter, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con las quintas. Vamos a ver qué distancia hay, me ayuda ahí, Daniela. ¿Qué distancia hay entre do y sol? ¿Cuántos tonos hay? Profe, no entendí la pregunta. ¿Cómo, perdón? Que no entendí bien esa parte. No, simplemente hazme una quinta. O sea, empieza desde do, cuenta 5 notas hacia arriba y cuentas los tonos que hay entre medios. Ay, no entiendo si estoy mal, pero cuento 4,5. 1, 2, 3. No, no son 4 y medio. Mira. De do a re hay uno. De re a mi hay otro. Ahí van dos. De mi a fa hay medio. Ahí van 2,5. Y de fa a sol hay uno. Hay 3,5. ¿Cierto? Ah, Entonces, sí. una quinta son 3,5 tonos. 3,5. Si yo le quitara el medio, me quedaban 3 tonos. Que eso da un intervalo muy especial que no lo vamos a tratar todavía porque es un poquito complejo y pues no los quiero enredar. Y pues nada, así sucesivamente se van yendo los intervalos, ¿cierto? En las sextas mayores y menores va a pasar lo mismo, no sino que cuenten una sexta, por ejemplo, de do a la. ¿Cuánto hay? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 tonos y medio. Ve, 1, 2, 3, 4,5. Perdón. 4 tonos y medio. Y pues la sexta menor, ya sabemos que es simplemente quitarle medio. 4 tonos y medio. Y ya sabemos que las sextas menores son 4 tonos. Vuelvo y digo, estoy yendo rápido con esta sección porque quiero que se me concentren en estos. Estos 4 son los que verdaderamente van a necesitar demasiado y los otros van a tener un tiempito más, en especial pues para ti, Mariana, que quieres entrar a la carrera. Esto es lo que te va a salvar la vida, tanto auditivamente como conocerlos muy bien. Esto te va a salvar la vida. ¿Listo? Entonces no hay que desperdiciarlo. Y las séptimas, pues sería de 1, 2, 3, 4, 5, de do a si, ¿cierto? Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5,5. Las séptimas mayores son 5 tonos y medio. Y pues para volverlo menor le quitamos el medio, o sea que son 5 tonos. Y la octava serían exactamente 3, 4, 5 y 2 medios, 6. Serían 6 tonos. Listo. Esos serían todos los intervalos. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? No, nadie. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo claro. Listo, bien. Pregunta, ¿cómo estamos de cerebro? ¿Seguimos con información o le bajamos? Mejor dicho, vamos a hacer una encuesta. A eso sirve esto. A ver. Ah, ¿cómo se hacen esas encuesticas? Bueno, vaya la tecnología, muchachos. No sé cómo es la encuestica esa. Bueno, entonces, ¿seguimos o paramos ahí?
O sea, por mí siga. Sí, por mí Bueno, también. voto. Mariano también. ¿Qué dice Joseph? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Alejo? No, ¿Qué? profe, bien, bien. Sí, profe, Sí, sí, no. excelente. Listo, bien. Entonces, ya habiendo tocado estos dos temas que en las otras clases los vamos a ir profundizando, quiero como tocarles el tema de la armonía, que es un tema pues muy profundo, es un tema que va a llevar un tiempito. Voy a borrar esto aquí, pero igual, pues recuerde que ya el video queda. Em, entonces, es muy importante que se vean ese video para que entiendan de dónde salen las 12 notas de la escala y por qué es do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Entonces, vámonos a ir al terreno de la armonía. Hoy no les voy a explicar cómo funcionan los acordes porque algunos ya he explicado eso en clase, cómo se hace, y pues vamos a dedicar otra clase a hacerlo, pero hoy quiero que se vayan con un entendimiento de qué es la armonía, para qué funciona y cuáles hay, ¿cierto? ¿Qué tipos de armonías hay? Más bien va a ser como un contexto histórico de dónde nacieron esas reglas y sobre todo de dónde nace la tonalidad. ¿Listo? Entonces, vámonos a eso. La armonía es básicamente la sección de la música que estudia cómo relacionar los acordes unos con otros y a su vez con la melodía, ¿sí? Esa es como la definición rápida por Juan Camilo Cuartas Castaño de qué es la armonía. Entonces, la armonía básicamente nos sirve para poder colorear, ¿sí? Para poder darle un ambiente de emoción, ya sea triste, feliz o de impacto sonoro a las melodías que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces la armonía lo que hace es decir, bueno, este sí funciona, este acorde sí funciona con este, si yo combino este y hago primero este, hago un do mayor y luego hago un sol, ¿cómo me va a sonar? ¿Y qué pasa si primero hago un sol y luego hago un do? Entonces la armonía eh, ayuda con eso. No siempre se considera la armonía. De todo lo de la música, la armonía básicamente es muy nueva. Pues porque como saben, la música pues viene desde hace mucho tiempo. Digamos que la armonía se daba naturalmente, pero como concepto como lo tenemos hoy, es relativamente nuevo. ¿Alguien quiere unirse a la llamada? ¿Qué? Espera que tengo un... Tengo un... Bueno, no sé, me parece que alguien quiere unirse, pero no me aparece. Listo, no. Bien, entonces, em, vamos a dividir, esto va a ser como un poco historia de la música. ¿Cuáles son los periodos de la música? Literalmente el más antiguo es el prehistórico. O sea, neandertales, ¿cierto? Prehistórico. Luego, de ahí pasamos a toda la música que nació en las civilizaciones antiguas. Entonces, para ir poniendo en contexto, cuando hablamos de lo prehistórico, es literal cuando éramos hombres del Cromañón, allá pues dándole garrote a una piedra y ahuyentando eh, como animales con el sonido, porque pues la música nace desde, no se sabe en qué momento nació, en qué momento empezamos a utilizar el sonido como algo musical, pero pues se considera música el hecho de que nosotros manipulemos el sonido a nuestra merced, ¿cierto? O sea, la música nace de que nosotros tengamos la capacidad de coger sonidos
y organizarlos de X o Y manera, ¿cierto? Es como sonidos organizados, porque cuando pues vamos eh, a un espacio libre, pues digamos que a pesar de que los pajaritos y eso tienen como melodías reconocibles, digamos que pues un mono no se pone de acuerdo con un pajarito para cantar lo mismo, ni cantar al mismo tiempo, ¿cierto? Todo es como muy aleatorio. Sin embargo, pues la música nace desde que en el prehistórico nosotros empezamos a utilizar el sonido para comunicarnos, para ahuyentar animales, para hacer rituales, todo eso, ¿cierto? Cuando estoy hablando de civilizaciones antiguas, estoy hablando ya de algo, pues, muchísimos años después, que es la época de las civilizaciones como los sumerios, Roma, Grecia, Egipto, todas esas grandes civilizaciones, pues, aunque no tenían las mismas normas que tenemos ahora, pues ellos cimentaron, digamos, como ciertas formas de utilizar los sonidos que como resultado, pues nos ayudaron a lo que hoy conocemos eh, acá. Esta historia que yo les estoy contando es muy importante que la tengan en cuenta, que es la historia de Occidente, porque la historia de Oriente es otra cosa. Entonces, vamos a, vamos a ir poniendo como en el contexto de oreja esto un poquito para que no sea así como em, muy en seco. Entonces, cuando estoy hablando de música de, bueno, prehistórica, digamos que lo más cercano que tenemos es como esto, ¿no? Bueno, no, incluso esto ya es bien avanzado. Mm, a ver. Cuando Juan abrió su tienda, creyó en contribuir a su barrio. También creyó en Miguel y Ana, que le daban frutas muy frescas, y creyó en facilitar los pagos a sus clientes. Ay, perdón por Hoy no su tener tienda no YouTube para de Premium. crecer y es la preferida del barrio. Elige creer, elige Visa. Pero mira, en realidad son palmas, gritos, instrumentos pues un poquito rústicos. Melodías en la voz, casi que tratando de imitar pues lo que hacen los animales incluso. Aunque pues esto sí lo podemos considerar como algo un poquito más evolucionado, la música es mucho más antigua que este tipo de cosas, ¿cierto? Bien, digamos, lo prehistórico lo podríamos contextualizar con eso. Eh, ¿Cómo lo sigue? ¿Cómo se llama música? Ah, mira, melodías auténticas sumergas. Ya, si ven la evolución en los cantos, sí, son cantos un poco más estilizados, con sonidos más claros, con sonidos un poquito más organizados. Y eso pues haciendo pues como dándonos, dándole mucha fe a YouTube, que sí nos está mostrando como música allá, y pues lo que conocemos de Egipto, ¿no? Estas son como recreaciones, obviamente de ahora, de lo que pudo haber sonado esos instrumentos y cómo pudieron haber sonado. Bien, ok, entonces ahí vamos donde les explique.
Vamos a ponerlo otra vez. Listo. Luego de esta parte, evolucionamos a una época que se llamó el medioevo o la Edad Media, ¿cierto? La Edad Media, donde pues está, bueno, yo sé que ustedes han visto muchas películas que recrean cómo era la Edad Media, y pues estaban los juglares, estaban todas estas personas que tocaban pues como instrumentos de antes, pero lo que pasó en la Edad Media un poquito más allá es que pues en todo el occidente estas grandes civilizaciones y la iglesia se apoderaban de los lugares. Entonces vino una época que pues yo sé que ustedes han visto en historia que se llama el oscurantismo. El oscurantismo pues hizo, y en el medioevo hizo que surgieran como corrientes musicales en las cuales eran o demasiado eclesiásticas o demasiado tiradas al, como al ruedo, ¿no? Entonces está la típica musiquita pues que han escuchado, no sé si se han visto Jack Sparrow, Piratas del Caribe, música como música del medioevo, que es así como con gaitas irlandesas y toda la vaina. Es una época pues que de manera investigativa pues está como muy presente en las películas. 1-2 Spray Max de Vileda. Se siente increíble sentirse en casa. Bueno, esto ya es como actualizado, esto no es nada. Sí, como esa música celta, con estos instrumentos que es un antepasado de la guitarra. Bueno, esto es música ya renacentista. Entonces, más o menos por ahí, ¿cierto? Es de los monjes que les mostré ahorita como cantando, más o menos de ese periodo es esa música. En esa música, después del oscurantismo, hay una época que se llama el Renacimiento. En el Renacimiento, todos estos monjes pues ya empiezan a interesarse por la música y en el Renacimiento nace la partitura, empieza a nacer la partitura. Sí, como una forma de consignar la música, porque todos estos monjes, esos monjes no eran capaces pues como tenían que cantar tantas obras y tan extensas, pues los pobres cuchitos les tocaba, la memoria les fallaba e iban cambiando los cantos. Entonces, por la necesidad de eso, eh, surgió la partitura. Luego les cuento pues exactamente cómo surgió la partitura por un señor que se llamó Guido d'Arezzo. Igual también en YouTube pueden buscar cómo nació la partitura, les van a contar pues como toda la historia. La idea no es como alargarme tanto aquí, pues porque son cosas que pueden buscar por allí. En el Renacimiento nace la partitura y esto fue muy importante porque los monjes de las iglesias que estudiaban la música pudieron entonces ahora sí, como decir lo que es para los edificios hoy en día la arquitectura de agarrar y ponerlo en un plano y, y pues como dibujarlo, mirar las medidas matemáticamente, todas esas cosas que es pues para la arquitectura y lo que permite que se hagan edificios muy complejos y una ingeniería muy compleja, es lo que es la partitura para la música. Como los monjes ya tenían un sistema muy parecido a este para ver, entonces empezaron a crear una cosa que se llamó polifonía. Polifonía, porque ¿qué es polifonía? Poli es de muchos y fonía pues es de sonido. Antes de esto, si ustedes pues pudieron escuchar, casi que siempre era solo una melodía sonando o un monje cantando ahí solito y los otros pues le hacían por ahí algunas vocecitas o cantaban eh, monofónicamente, ¿cierto? Mono es de única voz, ¿cierto? Era muy poca, digamos, la variedad que le daban a las músicas, sino que todo era así como, incluso hoy todavía se conserva un poco de lo que era antes, eso, yo lo pongo otra vez un poco para que lo escuchen.
Tú que habitas al amparo. Esto no es. Esto sí es. Sin humo, por favor. Hablemos de la combustión del tabaco. ¿Por qué? Porque la combustión del tabaco libera la mayoría de químicos nocivos. Sin humo, por favor. Es que es una flauta sola, nadie la acompaña. Y luego, bueno, hay una aclaración. ¿Por qué les estoy mostrando tanto de la iglesia? Chicos, porque la iglesia tuvo una incidencia gigante en la música del occidente. O sea, prácticamente pues en la época del oscurantismo, donde ellos tenían todos los libros de todo, ellos eran los que mandaban. Entonces pues eran prácticamente los únicos que tenían derecho a hacer música. Por eso esa época se concentra tanto en la iglesia. ¿Listo? Nada me puede Sí, eso es una recreación muy propia, es un grupo, es chévere, de lo que era esa música antes. Ven que no se escucha sino como solo una voz ahí cantando, y por eso pues los que han ido pronto a una iglesia se conservan esos cantos de amén, de amén, así las viejitas todas rezando como todo ese tipo de cosas se conserva de eso, de lo monofónico. Luego, cuando nació la partitura, pues ya los músicos que también eran sacerdotes por lo general, decían, no, esto hay que meterle pues como más saborcito, ¿no? Hay que ponerle como más cosas. Y ya, entonces, empezaban a sonar, no, pues no voy a quitar el YouTube, para que no va. Empezaban a cantar música polifónica, vamos a poner polifónica. Mira, de hecho, aquí hay una partitura, chévere. A ver qué es. A ver. Entonces miren que acá, incluso en la partitura, podemos ver que ya se consideraban varias voces, ya los compositores consideraban la tesitura y habían ciertas reglas para esto. Esto es algo que se conoce como el cantus firmus, y hay pues como ciertas reglas, no las que existen ahora, porque pues eso evolucionó, de cómo se debía hacer. Entonces, por ejemplo, en este momento en música hay personas que les gusta mucho este tipo de historias de música y se centran en irse como a los libros a aprender cómo se debía componer de esta manera, ¿cierto? Pero en este momento no tenían las reglas que hoy manejamos. O sea, esto se hace, se puede hacer, pero con otro tipo de reglas. Pero como ven, si ven que ya suena más lleno, ya suena más a un coro, suenan varias voces al mismo tiempo. Si ustedes ven pues por aquí la partitura, mire que es una voz haciendo una cosa y las otras cosas, y eso fue creando la polifonía, ¿cierto? Después, ¿en qué periodo vamos, muchachos? A ver si me están poniendo atención, si no se me durmieron ya. ¿Qué periodo? En El Renacimiento. la Ok. Ajá. Entonces, luego del Renacimiento, llegamos a Barroco. Listo. En el Barroco, ah, pues eso no es como que, porque mucha gente me pregunta, y bueno, ¿eso en qué año fue? O sea, eso no es como que, uy, estamos en 1720, vamos a cambiar al barroco. No, pues los periodos artísticos no son como tal, como así, sino que van evolucionando a través de los años, porque los artistas van cambiando como su perspectiva de cómo ver y cómo hacer las reglas de determinado arte, en este caso la música, ¿cierto?
Entonces, pues ya llegamos al barroco, que ya es esta musiquita que suena así. Esta música todavía tampoco se utilizaba con las normas que utilizamos ahora, que es la tonalidad. Ellos utilizaban algo que se llama el contrapunto. Entonces, aquí después del Renacimiento llegamos al Barroco y aquí nace una técnica pues, muy específica que se llama el contrapunto. Contrapunto significa una nota contra la otra. Entonces ustedes si tienen la oportunidad de ir buscando artistas del barroco, como Händel, como Johann Sebastian Bach, como Monteverdi, eh, y otros pues más ahí que se me escapan como el nombre, van a escuchar que es una música muy llena de cositas, con ideas muy rápidas, todo es tiqui, 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 todo es como muy rápido, toda esa musiquita así, además porque la hacían mucho, porque ese tiempo del barroco es donde pues toda esta gente era así súper estirada y se ponían esas pelucas y iban a esos eventos así a, a bailar y la monda, entonces pues el trabajo de los músicos en ese tiempo era muy apetecido, pero pues porque les tocaba componer mucha música así como muy de mucha danza y de muchas cosas. En este tiempo nace algo muy importante para la música que fue la ópera. En el barroco nació la ópera, que es el gran conjunto de muchas artes escénicas, en especial de la música, de la literatura, del teatro y la danza, ¿cierto? Básicamente las obras del teatro de la ópera eran pues como la grandísima expresión del arte. Y lo sigue siendo, pues realmente la ópera heredó muchas cosas muy importantes para lo que es la música ahora. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de un señor aquí que se llama Johann Sebastian Bach. Este señor, un alemán muy importante, yo sé que pues posiblemente lo han visto por ahí, fue muy importante porque eh, cimentó las herramientas que llevaron a los otros grandes compositores después de ese tiempo a crear las normas musicales en las que nos regimos ahora. Él utilizaba el contrapunto, ¿sí? Él era un experto en contrapunto y esto, créanme que ni yo lo sé manejar porque pues obviamente es otro periodo y es una cosa de estudiar, eso hay maestrías y de todo, eso es una locura, eso es súper largo. Entonces, aquí puedo decirles yo con tranquilidad, este es uno de los campos armónicos que se pueden estudiar, el contrapunto. ¿Cierto? Es el primero que uno pues incluso debería estudiar. Solamente que pues como es tan extenso, ya las universidades se saltan este pedacito y ya se van a las reglas de ahora. Entonces, este man, pues en un libro muy famoso que se llamó El clave bien temperado. Lo que pasa es que en ese tiempo, como los instrumentos no eran tan finos, de pronto tan actualizados, estaban como en evolución, en experimentación, cada vez que cambiaban de tonalidad, o sea, cada vez que tocaban una pieza en do mayor y luego la cambiaban a sol, pues no sonaba igual. Entonces, temperado viene de afinación, el temperamento de los sonidos es como la capacidad que tienen para siempre estar afinados o desafinarse. Entonces, el clave es un instrumento que muy importante para el barroco, que ya se los voy a poner como suena. Ujú. Vamos a ver por acá. Eso es el clave. Y eso es Bach. Ah, no, eso no es Bach. No, sí, creo que no es Bach. Sí, eso es Bach. Sí, eso es Bach. ¿Qué pasa con este instrumentico tan parecido al piano? Este es el antepasado del piano.
Este instrumento, por más de que usted le metiera un martillazo a la tecla, eso no sonaba más duro. O sea, si usted le pegaba duro pasito, eso sonaba igual, eso suena igual, ¿cierto? No tiene dinámicas. Entonces, de hecho, Johann Sebastian Bach conoció el piano ya casi que muriéndose, o sea, ya cuando él era muy anciano. Em, y el piano se llama piano porque acuérdense que les he enseñado que hay una dinámica que se llama piano, que es suave, y forte, que es duro. Entonces, en realidad, el primer piano se llamó piano forte. ¿Por qué? Porque pues permitía, o sea, la evolución del clavecín fue crear un instrumento que diera las mismas prestaciones, que fuera parecido, pero que tú pudieras tocar fuerte y luego tocar pasito para poder darle identidad a la música, ¿cierto? Entonces, estos instrumentos, esas cuerdas y eso, como no había tanta tecnología, pues eran un poquito porquerías y pues cada vez que cambiaban de tonalidad las tenían que cambiar. Eso pues hay mucha historia alrededor de eso, eh, y pues básicamente eso es lo que decían, que las tonalidades sonaban muy diferentes. Pero él creó esta obra que se llama Clave bien temperado, de un montón de partituras para enseñar y poner los cimientos del segundo tema largo que también tenemos en la música, que se llama la tonalidad, que ahora sí son las reglas que yo les voy a empezar a explicar, que vamos a ir viendo un poquito. La tonalidad. Y pues él como que no es que lo hubiera inventado, ¿sí? No es como que hubiera sacado un libro y esta es la tonalidad, no. Él cimentó las bases de lo que iba a ser la tonalidad y luego, después del barroco, sigue un periodo que se llama el clásico. En el clásico, compositores como Mozart, como Beethoven, como Mahler, Mahler se escribe así, no me acuerdo cómo se escribe Mahler. Ay, no sé, ay, no me acuerdo cómo se escribe, creo que se escribe así. Eh, Estos compositores, pues, conocieron el trabajo de Johann Sebastian Bach y dijeron, uff, esto acá hay algo interesante. Ellos, o sea, estos que menciono acá y un montón más, cientos más, pues, del movimiento musical de este tiempo del clásico, ¿cierto? ¿Qué son las obras clásicas que ustedes conocen como música clásica? Es el típico del el del carrito de los helados, esa musiquita de este tiempo, pues es donde estas reglas que hoy utilizamos hoy en día fue donde se desarrollaron y tomaron una grandísima importancia. ¿Por qué? Porque pues en el clásico, o sea, entre periodo y periodo pueden pasar divinamente 300, 400 años. Entonces, pues entre el barroco y el clásico, esta gente pues ya tenía acceso a mejores instrumentos, ya existía el papel, ya ellos también estudiaban contrapunto, estudiaban la tonalidad, eran unos tesos además, que ya eran unos prodigios y la cosa, y pues el movimiento musical como tal de una persona como artista, pues ya existía, como ya había óperas, entonces ya pasa lo que pasa hoy en día, que uno cree que eso es muy de ahora, solamente que ahora es digital, pero antes también ellos agarraban y hacían giras, entonces se iban meses y meses dando conciertos por diferentes ciudades y les ponían los pósteres y uy, van a ir. Y tal cual como ahora, como uy, va a estar hermoso el concierto esta semana en el teatro de la ciudad. Van, iban a escuchar a Mozart, así tal cual. Era en ese tiempo. Entonces, pues claro, difundieron mucho esa obra y pues estos compositores que pongo aquí, pues fueron los que más influenciaron esa parte. Luego, con Beethoven también, que alcanzó el otro periodo, que es el romántico. El clásico es una música como muy selecta, como muy dedipada, diría yo, como si el periodo clásico fuera una persona, sería como una persona como muy pulcra, de esas que les gusta mantener pues como el anillo específicamente donde tiene que ser y así la persona de etiqueta, porque era para ese, para ese para ese momento, pues eso era como lo más importante, ¿cierto? Como todo bien puestecito, en su debida medida, ni más ni menos, o sea, todo súper bien. En cambio,
el romántico empiezan a hacer porque compositores como Beethoven, como otros más, empiezan a decir, hey, no, a mí no me gusta eso así como tan normalero. Y empezaron a romper un poquito estas reglas de la tonalidad. Entonces empezaron a utilizar cosas como los modos, que también son un poquito antiguos. O sea, esto no es que se lo inventaron ellos, esto viene de por acá, de Grecia, de Roma, y ellos lo rescataron y empezaron a utilizar pues este tipo de enlaces de los modos, empezaron a romper con reglas que ya estaban establecidas en la tonalidad, empezaron a crear más reglas, a investigar, a escudriñar eso ahí adentro, y la música ha venido en esa transformación desde casi que, desde que empezó el clásico. Es muy chistoso. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, es como que cada ciclo musical es como el rompimiento del anterior. Entonces, en el barroco todo era muy lleno de cosas. En el clásico, pues ya dijeron, no, todo a su justa medida. En el romántico volvieron a decir, no, 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 eso sí tan poquito como que no me gusta, pongámosle más cosas y seamos mucho más libres. Y después del romántico viene un periodo que se llama siglo XX, ¿sí? Que es literalmente siglo XX, donde todos los compositores del siglo XX empezaron pues a, a valerles, qué pena de la palabra, a valerles verga un poquito todas estas cosas y dijeron, esto ya está mandado a recoger, esto no sirve para nada, esto ya le dieron vueltas y vueltas y ya no da para más, y crearon cosas como el serialismo, como el dodecafonismo, que son músicas, cafonismo, músicas que se llama música aleatoria, que son músicas pues un poquito difíciles de escuchar, a mi parecer, porque todavía tenemos el oído muy acostumbrado a la tonalidad. Entonces, voy a salirme de acá, vamos a irnos otra vez a YouTube y vamos a empezar a escuchar pues como desde el clásico, nos habíamos quedado en el barroco, antes de que nos cierre acá. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a decir. Clásico puro, vamos a buscar a Mozart, es la mejor expresión que hay pues del clásico. Sabes que tienes que terminar esa Estas tarea. propagandas. Abres tu perfil de redes sociales, haces scroll. Eso es el mero Mozart, ¿no? Eso es lo que, por eso, como este periodo fue donde sí había mucho marketing y toda la vaina, entonces pues por eso la música tomó ese carácter de música clásica, por el periodo clásico, pero pues en realidad hay mucho más que eso. Eso sería el periodo romántico. Es que romántico. Vamos a poner, a ver por aquí, vamos a poner esto ya es un poquito más romántico, que sigue siendo clásico. No, ya sé que voy a poner de otro. Eh, mm, esta. O sea, Moonlight Sonata. Yo sé que la han escuchado alguna vez. ¿Sí ven? De hecho se llama romántico por eso. Miren que las melodías ya no están bien puestas, sino que es todo más hacia el sentimiento, hacia experimentar emociones diferentes, colores diferentes. A jugar con el tiempo, ya no todo es así, tiqui, 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 sino a jugar con el tiempo, a ser un poquito más libres, ¿sí? Otro de muy bueno que se lo recomiendo si les gusta el sonido del piano, los nocturnos de Chopin romántico, perdido, son muy bonitos.
Listo, eso sería como lo romántico. Y el siglo XX, vamos a poner a este, bueno, ay, no sé ni cómo escribirlo. Bueno, esto sí ya es demasiado raro. Esto ya no es tonalidad, esto ya es literalmente lo contrario, atonalismo, o sea, sin tono. Eso es porque prácticamente suena como películas de terror, ¿sí? Ya se pasaban mucho las reglas que no eran, pues por donde ya saben, ¿cierto? Bien, eh, bueno, algo más raro, ya como la expresión más lo raro, vamos, esto. Bueno, literalmente parece como un gato encima de un piano, pero sí, o que más o menos. Entonces, ya aquí en el periodo pues, del siglo XX, muchachos, digamos que ya no hemos pasado a otro periodo todavía, digamos que estamos en el periodo del siglo XX, pues apenas estamos en el siglo XXI, entonces pues creo que ninguno de nosotros estará cuando pasemos a otro periodo musical, no existiremos. Entonces, ¿qué pasa pues también en este siglo XX? ¿Por qué la tonalidad, a pesar, miren ustedes que es de dos periodos atrás, o sea, imagínense, los compositores clásicos del siglo XX ya estaban mamados de la armonía y de la teoría musical que utilizamos hoy en día. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde va pues como el contexto más importante. En el siglo XX, o sea, a principios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pues como no se había, y bueno, cuando en la colonización de, eh, de América, de la utilización de esclavos africanos para colonizar América, pues nace la música pues que prácticamente todos escuchamos, que no es música clásica, sino como el jazz, el rock, las baladas. Por ejemplo, ustedes ponen una ópera y luego van y escuchan una balada, se dan cuenta que las baladas son casi que una inspiración de la ópera. Ponen ahí una mujer o un man todo bonito, bien vestido, bien parado a cantar súper grande y súper bonito. Eso prácticamente es una herencia de la ópera. Y pues en esta historia, pues que es otra historia un poquito más larga, ¿qué pasa? En ese ir y venir de la música como el jazz y el rock, pues estas personas como la música como la salsa, el jazz, el rock, el blues, eh, todo eso que escuchamos ahora, como el pop, pero que es en realidad muy nuevo y antes de que naciera toda esta música pues electrónica, porque no habían aparatos electrónicos para hacerlas como tal, ellos lo único que tenían a la mano era, en principio, si ellos se antojaban de tocar piano, pues lo que había era música clásica, o sea, lo que había para tocar era Mozart, Beethoven y toda la vaina, pero pues ellos adaptaban ese conocimiento que agarraban de Bach, de Mozart, de Beethoven, todos esos conocimientos de armonía y de tonalidad los aplicaban a sus músicas, ¿sí? Por eso es que toda esa música está permeada por este tipo de cosas. Entonces, como lo aplicaban en sus músicas tradicionales, pues eso fue evolucionando de alguna manera. Digamos que yo creería que el único, el único género quizás que podamos decir hoy en día que no pertenezca a la música clásica, pues de pronto me estoy como autopuñalando. Alguien saldrá a decir que no es así, pero pues dentro de mis conocimientos, creo que la única música que se ha atrevido a salir de esto,
de la armonía clásica que hay de la tonalidad es el jazz, porque el jazz siempre ha sido muy experimental, incluso pues el jazz salió de ahí. Entonces, los músicos de jazz como son tan estudiados, o sea, si son, hoy por hoy son personas con demasiadas capacidades y eh, demasiado estudio, porque es un género muy, muy difícil de tocar, muy difícil de entender, de muchos años de maestría en el instrumento, de maestría en la teoría musical, pues sí, se dieron cuenta de esto y empezaron a experimentar con otras cosas diferentes en el jazz. Pero de resto, si tú te pones a ver la salsa, bueno, la salsa que también está permeada, pero también por el jazz, pero si tú te quedas con lo que es incluso, pues lo que es el reggaetón, por ejemplo, que es un género tan controversial, que se supone que es tan fácil de tocar, es porque utiliza pues lo más básico de la tonalidad. Entonces, pues, después de toda esta explicación, esa es la razón por la cual hoy en día les seguimos aprendiendo la tonalidad, que es tan importante porque casi toda nuestra música está basada en estas normas, aunque existan un montón de otras cosas. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta clase y por qué quise darles ese contexto histórico tan largo, casi de una hora? Porque es muy importante entender que la armonía es súper vasta y que se reduce a temas, o sea, no la podemos reducir lastimosamente como dice con el ritmo, que el ritmo es esto y la melodía es esto y tal, porque existen muchísimas formas de entender la armonía. Recuerden, la armonía es la sección de la música que estudia cómo relacionar los acordes. Entonces, en esa medida, por ejemplo, el contrapunto tiene su propia forma de cómo son los acordes, cómo se deben. Es más, el contrapunto ni siquiera habla de acordes, habla de otras reglas totalmente diferentes. La tonalidad tiene ciertas normas para cómo ensamblar sus propios acordes y dar ciertas como tonadas que van a ser características, pues que es lo que utilizamos más ahora, ¿cierto? Porque es como lo más práctico. Los modos, que son herencia de las civilizaciones antiguas, de los sumerios, de los romanos, de los egipcios, de los gregorianos, que también tienen sus propias formas, sus propias reglas. El serialismo, el dodecafonismo, la música aleatoria, el impresionismo, que es otra cosa acá, impresionismo. Entonces, no es, o sea, son desvinculadas y vinculadas a la vez, ¿sí? Entonces, por eso, esta rama de la música es la que jamás terminamos de estudiar, porque es muy, muy vasta. Entonces, ya con esa explicación, ya la próxima clase empezamos a ver la tonalidad. ¿Por qué me gusta hacer esto antes de hacer cualquier cosa y explicarles cualquier regla? Porque pues seguramente a muchos les da la curiosidad de decir, venga, ¿y por qué eso es así? Y eso es así debido a esto, debido a que existen otras formas de ver la armonía, pero la que vamos a ver en específico es esta, la tonalidad. ¿Listo? Voy a cerrar ya el Listo, videito profe. por acá.